Bienvenidos a Historia sin comprender de la religión. Hoy exploraremos el lado más oscuro del papado, descubriendo a aquellos pontífices cuya conducta distó mucho de la santidad. Desde corrupción hasta crímenes atroces, estos son los papas que marcaron la historia del Vaticano por las razones equivocadas. Prepárate para conocer a los peores papas del Vaticano. Número 1. Papa Juan XII, el pontífice libertino. Si hay un papa que ejemplifica el desenfreno y la corrupción absoluta del poder en la Iglesia durante la Edad Media, ese es Juan XII. Su nombre real era Octaviano de Tusculum y llegó al trono papal con apenas 18 años, en el año 955. Su elección no se debió a méritos espirituales ni a sabiduría teológica, sino a pura herencia política. Su familia controlaba Roma y la elección papal fue una forma de preservar el poder. Lo que vino después fue una de las etapas más oscuras del papado. Juan XII transformó el Palacio de Letrán, la residencia papal en esa época, en un lugar de fiestas, orgías, apuestas y violencia. Algunos cronistas de la época, como el historiador Liutprando de Cremona, no escatimaron en describir cómo el joven papa mantenía relaciones sexuales con mujeres casadas, viudas, vírgenes y hasta con familiares. El Vaticano se volvió un lugar donde lo sagrado fue sustituido por lo profano. Se dice que bendecía espadas de asesinos, que brindaba por el diablo en reuniones nocturnas, e incluso que invocaba a Júpiter y Venus, desafiando abiertamente los preceptos del cristianismo. Durante su pontificado, vendía cargos eclesiásticos al mejor postor y aceptaba sobornos para absolver pecados atroces. Pero su comportamiento no solo escandalizaba por lo sexual o lo moral, también fue un líder violento. Cuando fue traicionado por sus aliados, ordenó mutilaciones y ejecuciones, incluso contra obispos. Su relación con el emperador Otón I se deterioró rápidamente, y en un intento por mantener el control, Juan XII conspiró con enemigos del imperio, provocando una crisis política. Finalmente, Otón I convocó un sínodo en Roma en el año 963, donde Juan XII fue depuesto formalmente por sus crímenes y conducta incompatible con el papado. Entre las acusaciones, simonía, adulterio, perjurio y hasta brindar por el diablo. Pero antes de que pudieran reemplazarlo oficialmente, Juan XII regresó a Roma con apoyo militar y recuperó el poder por la fuerza. Su final fue tan escandaloso como su vida. Murió a los 27 años, en 964, presuntamente a manos de un marido celoso que lo descubrió en la cama con su esposa. Otras versiones hablan de una caída fatal durante una orgía. Si cual sea la verdad, su muerte fue vista como un juicio divino por quienes sufrían su gobierno. Juan XII no solo fue uno de los papas más jóvenes de la historia. También fue, sin duda, uno de los más infames. Su vida representa una era en la que la sede de San Pedro fue más cercana a una corte decadente que a un bastión de espiritualidad. Número 2. Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Hablar de Alejandro VI es hablar de uno de los pontificados más escandalosos de toda la historia del Vaticano. Nacido como Rodrigo Borgia en 1431, este papa fue la personificación del nepotismo, la corrupción y la ambición sin límites. Su elección en 1492 fue vista por muchos como el resultado de sobornos masivos a cardenales y maniobras políticas brutales. Pero lo peor vendría después. Rodrigo Borgia no ocultaba su vida personal. Era padre de al menos 7 hijos reconocidos, entre ellos los tristemente célebres Lucrecia Borgia y César Borgia, a quienes posicionó estratégicamente en el poder. A Lucrecia la utilizó como moneda de cambio en alianzas políticas, casándola repetidamente para consolidar sus pactos. César, por otro lado, se convirtió en un despiadado estratega militar y hombre de confianza del Papa. Fue nombrado cardenal con apenas 18 años, y luego se convirtió en duque y líder militar, con el respaldo directo del papado. Alejandro VI convirtió el Vaticano en un centro de fiestas fastuosas, orgías y lujos sin límites. Uno de los episodios más notorios fue el llamado Banquete de las Castañas, una supuesta orgía papal organizada en el Palacio Apostólico en la que participaron decenas de cortesanas mientras los invitados apostaban monedas para ver quién tenía más relaciones sexuales en una noche. Pero más allá de los excesos sexuales, Alejandro VI usó el poder papal como una herramienta política y económica.
Vendió indulgencias, cargos eclesiásticos y territorios a cambio de lealtad o dinero. Las finanzas del Vaticano fueron drenadas para enriquecer a la familia Borgia, provocando un profundo desprestigio de la Iglesia y una crisis de fe que sería una de las semillas de la futura reforma protestante. La muerte de Alejandro VI también está envuelta en teorías oscuras. Algunos sugieren que fue envenenado, quizás por accidente, cuando intentaban asesinar a otro. Su cuerpo se descompuso tan rápidamente que hubo quienes lo consideraron un castigo divino. Incluso su entierro fue apresurado y sin honra, como si hasta en la muerte lo persiguiera el peso de su legado. Número 3. Benedicto IX, el papa que vendió el papado. Si el papado de Juan XII parecía un escándalo irrepetible, el caso de Benedicto IX demuestra que la decadencia podía alcanzar niveles aún más absurdos. Benedicto IX es recordado como uno de los papas más jóvenes, corruptos y escandalosos de la historia. Su nombre real era Teofilato de Tusculum, miembro de una poderosa familia romana. Y aquí viene lo increíble. Llegó al trono papal con apenas 11 o 12 años de edad en el año 1032. Imagina a un niño, apenas en la adolescencia, con la máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica. Evidentemente, no estaba preparado para el cargo, y rápidamente su papado se convirtió en un carnaval de excesos. Crónicas de la época, como las del monje San Pedro Damián, lo describen como un hombre que vivía en constante desenfreno, orgías dentro del Vaticano, fiestas interminables, relaciones homosexuales y heterosexuales con clérigos y nobles, y una corrupción que no tenía límites. Lo más escandaloso fue que Benedicto IX parecía aburrirse del papado. No lo veía como una misión sagrada, sino como una carga molesta que interrumpía su vida de placer. En un hecho insólito, decidió vender el papado. Sí, literalmente lo trató como una propiedad privada. Lo cedió a su padrino, el archidiácono Juan Graciano, quien tomó el nombre de Gregorio VI, a cambio de una gran suma de dinero. Esta transacción hizo que incluso dentro de la corrupta Roma medieval, muchos vieran el acto como una blasfemia sin precedentes. Pero la historia no termina ahí. Tras vender el papado, Benedicto IX se arrepintió, o más bien, quiso volver a recuperar el poder. Así que regresó con tropas para reclamar nuevamente la silla de San Pedro, sumiendo al Vaticano en un caos absoluto. Hubo 3 papas al mismo tiempo, Benedicto IX, Gregorio VI y Silvestre III, cada uno apoyado por diferentes facciones. Esta situación llegó a ser tan caótica que fue necesario un concilio en Sutri, en el año 1046, convocado por el emperador Enrique III, para poner orden. Al final, Benedicto IX fue excomulgado y expulsado definitivamente. Pero su nombre quedó marcado en la historia por algo insólito, fue papa en 3 ocasiones distintas, un récord que nadie más ha alcanzado, y todo gracias a intrigas, dinero y violencia. Los cronistas de la época lo describieron como un demonio en el trono de San Pedro. Benedicto IX dejó al descubierto lo peor de la política eclesiástica medieval, un papado que podía comprarse, venderse y heredarse, lejos de cualquier noción de santidad o espiritualidad. Número 4. Papa León X, el papa que vendió el cielo. Si hubo un papa que encarna la opulencia y el despilfarro del Renacimiento, ese fue León X, cuyo nombre real era Giovanni de Medici. Sí, pertenecía a la famosa familia Medici de Florencia, una de las más ricas e influyentes de Europa. Desde su elección en 1513, dejó claro que veía el papado como una extensión de las riquezas y el poder de su familia. León X no era un líder espiritual, era un príncipe del Renacimiento. Amante de las fiestas, el lujo y el arte, gastaba cantidades obscenas en banquetes, cacerías, espectáculos teatrales y obras de arte. Se dice que una de sus frases más famosas fue: Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Y vaya que lo disfrutó. Pero ese disfrute tenía un costo, y el dinero del Vaticano no alcanzaba para cubrirlo. ¿La solución? La venta de indulgencias. Bajo su mandato, se perfeccionó este mecanismo de recaudación. Básicamente, los fieles podían pagar dinero a la Iglesia a cambio de la promesa de reducir sus penas en el purgatorio, o incluso las de sus familiares fallecidos. Dicho de otra forma,
León X convirtió el cielo en una mercancía. Un alma menos en el purgatorio por cada moneda en el cofre, decían los predicadores autorizados. Esto no solo indignó a muchos, sino que se volvió el detonante de uno de los eventos más trascendentales en la historia de la religión, la Reforma Protestante. Fue durante el papado de León X que un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en 1517, denunciando la corrupción y el abuso de las indulgencias. Ese acto abrió una herida que nunca sanaría, el cisma entre católicos y protestantes. Y mientras tanto, en Roma, León X seguía viviendo como un rey. Se dice que los banquetes papales eran tan extravagantes que se necesitaban más de 60 platos diferentes para cada cena. Era coleccionista de animales exóticos, mecenas de artistas y organizador de espectáculos que rivalizaban con los del Imperio Romano. Todo esto mientras el pueblo común sufría hambre y veía cómo su dinero se evaporaba en promesas espirituales que nunca se cumplían. El papado de León X es un recordatorio brutal de cómo la Iglesia, en su momento de mayor esplendor artístico, estaba también en su mayor crisis moral y espiritual. Fue el Papa que encendió la mecha de una de las revoluciones religiosas más grandes de todos los tiempos, y lo hizo, paradójicamente, por no saber detener su ambición y su ansia de lujo. Número 5. Papa Urbano VI, la furia del pontífice. Si hasta ahora hemos visto papas corruptos, libertinos o derrochadores, con Urbano VI el problema fue otro, su carácter explosivo. Su nombre real era Bartolomeo Prignano y fue elegido en 1378 en medio de una elección complicada. Muchos lo apoyaban porque no pertenecía a la nobleza romana y se esperaba que fuera un papa humilde y conciliador. Pero apenas tomó el poder, mostró su verdadera cara. Urbano VI era un hombre colérico, paranoico y violento. Se dice que tenía la costumbre de gritar a cardenales y obispos, insultarlos e incluso golpearlos si no obedecían. Regañaba a todos por lo que consideraba su vida mundana, pero él mismo no mostraba ni un rastro de compasión o humildad. Su furia era tan impredecible que varios cardenales llegaron a temer por su vida. Pronto, la tensión escaló. Un grupo de cardenales franceses declaró inválida su elección y nombró a otro papa, Clemente VII, que estableció su sede en Aviñón, Francia. Así comenzó el llamado Cisma de Occidente. Durante casi 40 años, Europa estuvo dividida entre dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Y ambos excomulgaban a los seguidores del otro. La credibilidad de la Iglesia quedó hecha pedazos. Pero volvamos a Urbano VI, su ira lo llevó a cometer actos todavía más oscuros. En 1385, acusó a varios cardenales de conspirar contra él. ¿Su castigo? Los hizo torturar salvajemente. Cuentan las crónicas que algunos fueron colgados por los brazos y quemados con fuego, mientras Urbano escuchaba sus gritos con fría indiferencia. A otros, simplemente los mandó ejecutar. Para un hombre que se decía representante de Cristo en la tierra, su comportamiento era más cercano al de un tirano medieval. Su paranoia lo aisló cada vez más, y al final de su vida incluso los reyes que alguna vez lo habían apoyado lo abandonaron. Murió en 1389, probablemente envenenado, aunque nunca se pudo comprobar. Lo cierto es que Urbano VI dejó tras de sí un legado de miedo, división y violencia que marcó una de las crisis más profundas de la Iglesia. Su pontificado nos recuerda que el poder absoluto, cuando cae en manos de un temperamento descontrolado, puede llevar a la destrucción no solo de quienes rodean al líder, sino de toda una institución. Y en este caso, esa institución era nada menos que la Iglesia Católica. Número 6. El Papa Pío XII y el silencio frente al nazismo. El siglo XX marcó a la humanidad con uno de los episodios más atroces de la historia, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. En medio de ese escenario, el Vaticano estuvo encabezado por el Papa Pío XII, conocido como el Papa de la Guerra. Y hasta hoy, su figura está envuelta en una polémica que divide a historiadores, creyentes y críticos. La gran pregunta es, ¿hizo lo suficiente el Papa para condenar al régimen nazi y detener la masacre de millones de judíos? Pío XII, antes de ser papa, había sido nuncio en Alemania y conocía de primera mano el ascenso de Hitler.
Cuando comenzó la persecución sistemática contra los judíos, muchos esperaban que el líder espiritual de la Iglesia Católica levantara su voz con fuerza. Sin embargo, sus declaraciones fueron cautelosas, diplomáticas y nunca mencionaron directamente a los nazis ni a Hitler. Quienes lo defienden aseguran que ese silencio fue estratégico, que el Papa prefería actuar en secreto, apoyando operaciones para esconder judíos en conventos y monasterios, evitando así represalias más sangrientas. Pero sus críticos aseguran que ese silencio fue cobardía, o peor aún, complicidad. Que al no condenar públicamente los crímenes, permitió que se desarrollara uno de los genocidios más terribles de la historia. En 1942, en un discurso navideño, Pío XII mencionó de forma muy vaga a los cientos de miles que, sin culpa alguna, a veces solo por su nacionalidad o raza, son condenados a la muerte. Pero nunca pronunció la palabra judíos, ni señaló directamente a Hitler. Hoy, los archivos del Vaticano de aquella época siguen siendo estudiados para esclarecer qué sabía realmente y hasta dónde llegó su silencio. Lo cierto es que la imagen de Pío XII quedó marcada para siempre. Para algunos, fue un diplomático prudente que trató de salvar vidas en secreto. Para otros, fue un líder moral que falló en el momento en que más se necesitaba una voz clara y valiente. El caso de Pío XII nos recuerda que a veces el silencio puede ser tan poderoso y perturbador como las palabras. Y que en la historia del Vaticano, las sombras no solo vienen de la Edad Media, sino también de los tiempos modernos. Como conclusión, a lo largo de la historia, el Vaticano ha sido testigo de momentos de grandeza espiritual, pero también de episodios oscuros que parecen salidos de una novela. Papas que se dejaron seducir por el poder, la riqueza, la guerra y hasta los excesos más escandalosos. Desde Juan XII, el Papa libertino, hasta Alejandro VI y el reinado de los Borgia. Pasando por León X y el lujo desmedido, o el silencio incómodo de Pío XII durante el nazismo, cada historia nos recuerda que la Iglesia no siempre ha estado guiada por la santidad, sino también por las debilidades humanas. Y ahí está lo fascinante, estas historias no solo muestran a los hombres que llevaron la tiara papal, sino cómo, detrás de los muros del Vaticano, se movían juegos de poder, intrigas políticas y silencios que cambiaron el rumbo de millones de vidas. Al final, más allá de la fe o de las creencias, lo que queda claro es que la historia del Vaticano está hecha de luces y sombras. De papas que inspiraron, y de papas que dejaron huellas difíciles de borrar. Ahora la pregunta es para ti, ¿cuál de estos papas te parece el más polémico, el más oscuro, o el que más debería tener un episodio especial dedicado solo a su historia? Déjamelo en los comentarios, porque créeme, detrás de cada nombre todavía quedan secretos que vale la pena descubrir. Si te gustó este episodio y quieres seguir explorando las historias ocultas de la religión, suscríbete al canal, activa la campanita y únete a esta comunidad donde cada día revelamos lo que pocos se atreven a contar. Esto fue Los peores papas del Vaticano, en Historias sin comprender de la religión. Muchas gracias y hasta la próxima. Arrivederci.